Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermano. Es para mí un placer en esta mañana poder compartir el devocional con cada uno de ustedes. Y cuán importante es podernos comunicar por este medio y poder compartir lo que en la porción del día de hoy nos toca. Y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 8. Pero vamos a hacer como se estuvo haciendo hasta ahora. Vamos a estar compartiendo el versículo principal. Y se encuentra en el versículo 11. Permítame que lo voy a leer. Entonces, Proverbios capítulo 8, verso 11. La palabra de Dios dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cuán importante es lo que Dios nos quiere mostrar en esta mañana a través de lo que es su palabra. Ahora, encontramos que el libro de Proverbios, evidentemente, la mayor parte de este libro lo escribió lo que es el rey Salomón, el rey más sabio que estuvo la historia. Pero Proverbios, ¿qué significa proverbio? En hebreo hay una palabra en hebreo que es mashal, que significa similar a, ser como, comparado con. Pero para entender un poco mejor, en la versión de la Septuaginta, él hace referencia al libro de Proverbios como refrán o máxima. Para nosotros viene a ser Proverbios. Y es un libro importante para la vida de cada uno de nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque este libro de Proverbios nos vive instruyendo en los principios de lo que es la sabiduría. Aquí Salomón, en el versículo que he leído, muestra que la sabiduría es más importante que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Y es así, porque este libro nos muestra aún las directrices morales para vivir mejor y nos exhorta de una manera práctica a afrontar lo que son los problemas de la vida. Y en estos tiempos que estamos viviendo, y no sabemos, como muchas veces comparto con los jóvenes, estamos viviendo momentos de incertidumbre. ¿Confiamos en Dios? Sí, evidentemente. Nuestra fe nunca tiene que decaer, sino por el contrario, día a día tiene que estar creciendo, día a día tiene que estar, digamos, fortaleciéndose en lo que es Dios, en lo que es su palabra, en lo que es sus promesas. Por eso este libro es importante, porque nos habla de lo que es la sabiduría, la cual día a día nos está instruyendo. Ahora, el propósito de este libro es darnos a entender lo que es la sabiduría. Ahora, no es la sabiduría de este mundo. Muchas veces pensamos que es la sabiduría de este mundo, pero no es así. No es que está hablando de lo que es la sabiduría de este mundo. Entonces, nos hace entender lo que es la sabiduría. Vemos doctrinas también que podemos estar reforzando en nuestras propias vidas. Razones prudentes, nos habla de justicia, nos habla de juicios, nos habla de lo que es, digamos, de lo que es equidad. De todo lo que tenemos que tener en lo que es nuestras propias vidas. Y cuanto más, vuelvo a estar diciendo, en estos momentos que estamos afrontando, que el mundo está afrontando estos problemas, estas dificultades, que nadie es ignorante de lo que está sucediendo, sino por el contrario. Y el versículo 2, nuevamente, de Proverbios 8, nos habla de lo que es la sabiduría. Y es un tema, digamos, central. Es el tema central de lo que es el libro de Proverbios. Lo que es la sabiduría. Casi en todos los capítulos nos habla de lo que es la sabiduría. ¿Y dónde comienza? Si vamos al capítulo 1, ¿sí? Un versículo conocido. Si vamos al capítulo 1 de Proverbios, vamos a ver lo que es realmente la sabiduría. Proverbios capítulo 1, el verso 7, dice: el principio de la sabiduría
Miren, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuán sabio era este hombre, Salomón. Y nos muestra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso es tan importante la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que podemos tener en lo que es Dios. Entonces, el versículo 2 nos muestra también que la sabiduría es muy importante y más valiosa que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Deseamos de todo corazón que el ser humano, a través de lo que estamos viviendo, se dé cuenta. Había y hay aún seres humanos que se preocupan por lo que es tener mucho dinero, tener riquezas, tener lujos, tener todo. No es malo, pero ¿de qué le sirve hoy en día cuando tiene que quedarse en su casa? ¿De qué le sirve el dinero? ¿De qué le sirve tal vez todas las riquezas que pueda amontonar si no las podemos disfrutar? Pero aquellos que conocemos a Dios, cuán importante es tener la sabiduría de Dios. Y aquí se nos habla de algunas cosas importantes. Aquí encontramos en el libro de Proverbios, y hablando de lo que es la sabiduría, podemos encontrar los principios éticos, los principios morales, sociales, intelectuales. Pero algo importante que no vamos a encontrar en todo lo que es este libro de Proverbios son promesas. No hay promesas. Si usted se puso o lo leyó alguna vez, se va a dar cuenta que no hay promesa. Sí hay sabiduría. Sí hay enseñanza. Y acá dice que los insensatos menosprecian lo que es la sabiduría, menosprecia lo que es la enseñanza. Y la mayor parte de este libro, que fue escrito evidentemente por el rey Salomón, no lo escribió todo él, fue ese rey que pidió una sola cosa a Dios, una noche que se le apareció, y eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Si usted lo quiere leer después, lo puede estar haciendo. El verso 5 al verso 13. Se le apareció Dios y le dijo que le pidiese lo que él quisiese. ¿Y qué pidió Salomón? Solo Salomón pidió sabiduría. Porque él solo pidió lo que es sabiduría. Esa sabiduría que viene, evidentemente, de parte de Dios. Por eso él puede escribir mucho en cuanto a lo que es la sabiduría. Él puede escribir, ¿no? Todo lo que se refiere a lo que es la sabiduría. Y la sabiduría no es una recopilación. Podemos estar diciendo de lo correcto versus lo incorrecto. No es una recopilación. La sabiduría es es el carácter de Dios. Mire, la sabiduría es el carácter de Dios en acción. Es la santidad de Dios, que nos muestra realmente lo que Dios desea para usted, para mí y para cada una de las personas. Entonces, Proverbio es un compendio de sabiduría. Es una enciclopedia de consejos e instrucciones para la vida de cada uno de nosotros. Por eso Salomón daba tanta importancia a lo que era la sabiduría. Exhortaba, motivaba a tener sabiduría. Y es más valiosa que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Entonces en el capítulo 8 y aún capítulo 9, porque van juntos, capítulo 8 y capítulo 9 van juntos, la máxima declaración que hace aquí Salomón es en cuanto a lo que es la sabiduría, que dice que es lo mejor que podemos tener. Ella nos instruye, la sabiduría nos instruye, la sabiduría nos enseña y es lo mejor. Y es mejor que la plata, que el oro, que las piedras preciosas. Vimos en capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no está hablando de miedo, sino de respeto, de reverencia. Y ahí comienza
lo que es la sabiduría para nosotros. Ahí tiene que comenzar la sabiduría para que nosotros podamos crecer espiritualmente, ser reverente a lo que es Dios, a lo que es su palabra, y buscar siempre a Dios a través de lo que es el temor de Él. Entonces, sabiduría es buscar a Dios de todo nuestro corazón. Job, capítulo 28. Y ya vamos finalizando. La mayor parte de este capítulo habla también sobre lo que es la sabiduría. Pero mire cómo termina Job 28 y justo el versículo 28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Ahora, ¿cómo buscar sabiduría? Muchas veces decimos, pero no sé cómo buscar lo que es la sabiduría. Versículo conocido, versículo importante para la vida de cada uno de nosotros, se encuentra en Santiago. Y Santiago nos muestra, capítulo 1 de Santiago, nos muestra versos 5 y 6. ¿Sí? Vamos a leerlo entonces. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual, a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Querido hermano, querida hermana, si usted tiene falta de sabiduría, solo nos queda una sola cosa: pedirle a Dios. Entonces el día de hoy nos muestra el libro de Proverbios, que la sabiduría no solo es el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, sino que tenemos que buscar esa sabiduría. Y qué mejor que el libro de Proverbios, qué mejor que los consejos de este rey Salomón, el hombre más sabio que hubo en la historia, para estar buscando lo que es esa sabiduría, ese temor a Dios. Te invito realmente a buscar esa sabiduría, a tener el temor de Dios en nuestras propias vidas. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este nuevo día, por tu amor, por tu misericordia, por darnos la oportunidad, Señor, de poder ver a través de tu palabra lo que es el principio de la sabiduría, que es el temor a ti. Gracias porque la sabiduría que está hablando tu palabra viene solo de ti. Señor, muchas veces decimos que no tenemos sabiduría, pero tú nos motivas a ir a ti, a buscar esa sabiduría, porque tú la das abundantemente y sin reproche. Ayúdanos en nuestras propias vidas a buscar y a tener lo que es esa sabiduría que viene de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que en este día, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y síguenos bendiciendo el resto de este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, y recuerda lo que decimos siempre: quédate en casa.